Recientemente se otorgaron los premios Nobel, pero ¿quién era Alfred Nobel? ¿Y qué son los premios exactamente? A veces, una sola vida puede contener las mayores contradicciones del ser humano. Alfred Nobel fue el hombre que fabricó la dinamita, y después creó los premios más prestigiosos dedicados a la ciencia, la cultura y la paz. Su historia la de un inventor brillante, un empresario solitario y un idealista que quiso redimirse ante la historia. Alfred Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia. Provenía de una familia de ingenieros e inventores. Su padre, Immanuel, trabajaba en la construcción de puentes y minas, y su madre, Henriette, se ocupaba del hogar y la educación de sus hijos. Cuando Alfred era pequeño, el negocio familiar quebró, y su padre se mudó a San Petersburgo, Rusia, donde abrió una fábrica de armas. Poco después, la familia se reunió con él, y el joven Alfred creció en un ambiente de innovación, máquinas y experimentos. Desde joven mostró una inteligencia poco común. Aprendió a hablar con fluidez inglés, francés, alemán y ruso, además de su lengua natal, sueco. Se interesaba tanto por la poesía y la literatura como por la química y la física. De hecho, a los 17 años ya había inventado un medidor de gas y comenzó a experimentar con sustancias explosivas. A mediados del siglo XIX, los científicos buscaban un método más seguro para usar la nitroglicerina, una sustancia extremadamente poderosa pero inestable. Pequeñas vibraciones o cambios en temperatura podían hacerla estallar. Nobel, obsesionado con controlar su fuerza, dedicó años a experimentos peligrosos. En 1864, una explosión accidental en su laboratorio mató a su hermano menor, Emil, y a varios trabajadores. Aún así, Alfred no se rindió. Años después, en 1867, logró estabilizar la nitroglicerina, mezclándola con un material poroso llamado glicerol. A ese invento lo llamó dinamita, del griego dynamis, que significa poder. La dinamita revolucionó la minería, la construcción de túneles, las olas ferroviarias y las carreteras. Permitió abrir montañas y conectar países enteros. Fue sin duda una de las grandes innovaciones industriales del siglo XIX. Pero también tenía un lado oscuro. Su uso en la guerra multiplicó la capacidad destructiva de los ejércitos. Alfred Nobel, que soñaba con el progreso y la ciencia al servicio del bien común, comenzó a ser visto como un mercader de la muerte. Nobel fue un personaje complejo, brillante, trabajador incansable y al mismo tiempo profundamente solitario. A lo largo de su vida registró más de 350 patentes y fundó fábricas en más de 20 países. Hizo una gran fortuna, pero vivió con discreción. Le gustaba la literatura, escribía poesía y ensayos filosóficos, y mantenía correspondencia con intelectuales de toda Europa. Una de las personas que más lo influyó fue la escritora y pacifista austriaca Berta von Stuttner, autora del libro Abajo las armas. Ella le transmitió la idea de que la ciencia debía servir para la paz y no a la destrucción. Años más tarde, Berta von Suttner sería de las primeras mujeres en recibir el Premio Nobel de la Paz, en 1905. También era un hombre melancólico. En una carta escribió: "Todo lo que poseo es el resultado de la destrucción. Quisiera inventar algo que sirva para unir a la humanidad, no para separarla". Esa reflexión lo acompañó hasta el final de su vida. En 1868 ocurrió algo que cambió su destino. Murió su hermano Ludwig. Pero un periódico francés confundió la identidad y publicó por error el obituario de Alfred. El titular decía: "Ha muerto el mercader de la muerte". Nobel quedó impactado. Se vio a sí mismo a través de los ojos del mundo y comprendió que sería recordado como un fabricante de muerte. A partir de entonces, empezó a planear una forma de cambiar su legado. En su testamento, redactado en 1895, dispuso que la mayor parte de su fortuna, unos 31 millones de coronas suecas, una suma enorme para la época, se destinara a crear un fondo cuyos intereses anuales se entregarían como premio a quienes hicieran los mayores beneficios de la humanidad. Así nacieron los premios Nobel, destinados a reconocer avances en física, química, medicina, literatura y paz. En su testamento, Nobel fue muy específico. Indicó que los premios científicos serían administrados por instituciones suecas, mientras que el de la paz sería otorgado por un comité del Parlamento noruego. ¿Por qué Noruega? En ese entonces, Suecia y Noruega estaban unidas bajo un mismo monarca, pero con gobiernos separados. Nobel, que valoraba la neutralidad noruega, consideró que este país sería un símbolo adecuado para un galardón destinado a promover la paz. Su testamento fue recibido con escepticismo. Algunos familiares se sintieron defraudados, e incluso el gobierno sueco dudó de su viabilidad. Sin embargo, tras varios años de debates, el testamento fue finalmente respetado. En 1901 se entregaron los primeros premios Nobel. Desde entonces, cada 10 de diciembre, el aniversario de su muerte, se celebra una ceremonia en su honor.
Originalmente se otorgaron 5 premios. El premio de la física, que reconoce descubrimientos que revelan las leyes fundamentales del universo. El de la química, los avances en la comprensión de la materia y las reacciones que sostienen la vida y la tecnología. El de la medicina, premia a quienes mejoran la salud y longevidad humana. El de literatura, se otorga a autores cuyas obras eleven la conciencia y la sensibilidad del ser humano. Y el Premio Nobel de la Paz, quizás el más simbólico, distingue a quienes trabajan por la fraternidad entre las naciones, los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Décadas más tarde, en 1968, se añadió un premio adicional en ciencias económicas, financiado por el Banco Central de Suecia, en memoria de Alfred Nobel. Más allá del dinero o el prestigio, el verdadero valor del Nobel reside en su mensaje. La ciencia, el arte y la acción humanitaria son fuerzas capaces de mejorar la vida de todos. Alfred Nobel murió en 1896, a los 63 años, en su residencia de San Remo, Italia. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero dejó a la humanidad una herencia que ha trascendido generaciones. Más de 900 personas y organizaciones han sido galardonadas desde entonces. Entre ellas destacan figuras como Marie Curie, Albert Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela, la Cruz Roja Internacional y Oscar Arias. Cada nombre, cada historia, es una chispa de aquel deseo de redención que movió a Alfred Nobel. Hoy, su legado sigue siendo un recordatorio que el conocimiento, cuando se guía por la ética y la compasión, pueden transformar el mundo. En el año 2025, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a María Corina Machado, líder política y defensora de los derechos humanos en Venezuela. El Comité Nobel reconoció su esfuerzo por promover una transición pacífica hacia la democracia en su país, enfrentando la represión con una estrategia de resistencia no violenta. En su discurso, Machado declaró: "La libertad y la paz son inseparables. No hay paz donde un pueblo vive con miedo". Más allá de las polémicas que siempre acompañan al Nobel de la Paz, este reconocimiento subraya la vigencia del ideal de Alfred Nobel, que incluso en los momentos más difíciles el valor, la palabra y la razón pueden ser más poderosos que la fuerza. Más de un siglo después, el nombre de Alfred Nobel ya no evoca destrucción, sino esperanza. El hombre que inventó la dinamita dejó al mundo un legado distinto, un legado de ciencia, de ideas, de literatura y de paz. Su historia nos recuerda que no importa cómo comience una vida, lo que realmente define a una persona es lo que decide dejar al final. Nobel eligió dejar al mundo un recordatorio permanente de que el progreso y la humanidad deben ir de la mano.